La sala de mármol del palacio resonaba con los pasos de los sirvientes que iban y venían, llevando mensajes, bandejas, documentos, pero en el centro, bajo las columnas altas que parecían juzgarla desde lo alto, estaba ella, Lady Isabella Montclair, hija menor de una de las casas más antiguas del reino. No llevaba joyas, ni tocado, ni el porte orgulloso que solía exhibir en bailes y recepciones. Llevaba apenas un vestido sencillo, gastado en los bordes, como si la familia hubiera decidido rebajarla de inmediato a una condición inferior. Y en los ojos de todos, de su padre, de sus hermanos, de las damas que cuchicheaban al fondo, había algo peor que desprecio. Había una sentencia. Isabela, tronó la voz de su padre, el marqués, has traído vergüenza a nuestro nombre. Ella levantó la cabeza con la dignidad que aún le quedaba, aunque por dentro temblara. No había cometido crimen, no había desafiado la ley, pero en esa familia, en esa corte cruel, ser diferente bastaba. Para ser condenada, lo que la había condenado era su espíritu. Mientras sus hermanas obedecían, se casaban con quien se les ordenaba, callaban frente a insultos y soportaban amantes de sus esposos. Isabela había osado hablar, había rechazado propuestas indecorosas, había defendido criadas maltratadas, había dicho en voz alta que la nobleza no daba derecho a humillar a otros en eso. Para su familia era peor que cualquier pecado, una hija que protege a esclavos, que comparte pan con sirvientes, que cuestiona la autoridad de los suyos. No merece el nombre Montclair, sentenció el marqués, con un golpe de bastón contra el suelo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos fingieron escándalo. Otros disfrutaron del espectáculo. Pero lo que vino después heló la sangre de la joven. Tu destino será el que más te duela. Entregarás tu vida en matrimonio al duque viudo de Valcour, un hombre temido, apartado, cuya soledad es conocida en todo el reino. El nombre cayó. Como una losa. El duque de Valcour, Adrien du Valcour, era un fantasma entre los nobles. Había perdido a su esposa en circunstancias oscuras. Algunos decían que por enfermedad, otros insinuaban un crimen jamás probado. Desde entonces, vivía aislado en su castillo, recibiendo pocos visitantes, asistiendo de luto perpetuo a las raras ocasiones en que debía comparecer. A lo describían como frío, comod y pedra, un hombre que no reía, que no lloraba, que uno buscaba consuelo ni compañía. En Isabela sintió un nudo en la garganta. Su padre había elegido bien el castigo, en casarla con un hombre sin alma, sin futuro. Era condenarla a una tumba en vida. Serás enviada a su castillo al anochecer, dictaminó el marqués, cerrando el asunto como si fuera la firma de un contrato en ella. Quiso hablar, quiso protestar, pero su madre la atravesó con una mirada glacial, como si ya no fuese su hija, sino una carga que se quitaba de encima. La carroza partió al atardecer, y mientras los caminos se hacían cada vez más sombríos, el corazón de Isabela latía con furia. Veía a través de la ventanilla el horizonte oscuro, los campos que desaparecían bajo la niebla, los bosques que parecían cerrarse sobre ella cuando por fin el carruaje se detuvo. La joven alzó la vista. El castillo de Valcour se levantaba, imponente sobre un risco, iluminado por antorchas que apenas lograban arrancarle reflejos a sus muros negros. Era como una fortaleza contra el mundo. Y allí, en lo alto de la escalinata, estaba Elan, el duque viudo en alto, de hombros anchos, vestido de luto, impecable, con el rostro en sombras y los ojos hundidos en una seriedad insondable. No dijo palabra, no se movió hacia ella. Solo permaneció allí, inmóvil, como una estatua que observaba el aire. Se volvió pesado. El corazón de Isabela quiso huir, pero sus pies descendieron por obligación. La noche la envolvió, y con ella la certeza
de que había entrado en un destino del que no habría retorno. El silencio del duque fue su primera bienvenida. El eco de los pasos resonaba en los corredores interminables del castillo. Cada piedra, cada tapiz, cada candelabro parecía cargado de historia. Pero para Isabela no había grandeza allí, sino encierro. Había sido conducida a un ala apartada, con aposentos enormes y fríos, demasiado grandes para una sola persona. Las doncellas que la acompañaban evitaban mirarla directamente. Respondían con frases cortas, como si obedecieran órdenes estrictas de no hablar con ella. Todo era silencio y sombra. El duque no había dicho palabra desde su aparición en la... Solo la había seguido con la mirada, distante, hasta que ella cruzó el umbral del castillo, y después, nada, ninguna explicación, ningún saludo, ninguna muestra de cortesía. Al día siguiente, incapaz de soportar la quietud, Isabela salió de sus aposentos y recorrió los pasillos. Sus pasos eran desafiantes, su porte orgulloso, aunque su corazón estuviera lleno de miedo. Encontró el gran salón, donde enormes ventanales dejaban entrar una luz grisácea. Allí estaba el duque Adrien de Valcourt, de pie, revisando unos documentos sobre una mesa. Alzó la mirada cuando la vio entrar, y ese gesto bastó para que el ambiente se tensara. «No creas que voy a aceptar este destino», dijo Isabela, con voz firme, aunque las manos le temblaban escondidas entre los pliegues de su falda. El duque la miró. No había dureza en sus ojos, pero tampoco consuelo. Era como mirar un lago helado, tan profundo, impenetrable. No respondió. «Me han enviado aquí como castigo», continuó ella, avanzando con pasos rápidos. «Me tratan como si fuera una carga indeseada, como si tú fueras un castigo». El silencio del hombre la enfureció más que cualquier insulto. «No me quedaré en esta tumba», gritó, y sus palabras rebotaron contra las paredes de piedra. Adrien inclinó apenas la cabeza, como si reconociera su dolor, pero no dijo nada. Esa calma era insoportable. Esa tarde, Isabela intentó huir. Esperó el cambio de guardia en los establos. Tomó un manto oscuro y se lanzó hacia los bosques que rodeaban el castillo. La lluvia fina caía sobre ella. El barro manchaba sus zapatos, pero corría con desesperación. Creyó haber escapado, hasta que escuchó el galope de un caballo. Volvió la vista y lo vio en el duque, montado en un corcel negro, acercándose sin prisa, con esa misma calma fría que la desconcertaba. No llevaba escolta, no blandía armas, no gritaba. Solo la alcanzó, descendió del caballo y la miró en silencio. Isabela respiraba con dificultad, empapada y temblorosa. Esperaba una reprimenda, un castigo, incluso violencia, pero lo que recibió fue algo peor. Adrien le tendió la mano para ayudarla a levantarse del barro. Ella la apartó con rabia. «Prefiero arrastrarme antes que aceptar tu compasión», escupió Él no respondió, solo caminó hacia su caballo y sostuvo las riendas, esperando que ella decidiera. No había fuerza bruta, no había cadenas, solo esa paciencia insoportable que la obligaba a elegir en regresar por voluntad propia o quedarse perdida en un bosque infinito. Isabela, con lágrimas ardiendo en los ojos, regresó al castillo. No por él, sino porque comprendió que no tenía a dónde ir. A los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Ella se negaba a comer en su presencia. Dejaba intactas las bandejas. Vagaba por los corredores como un espíritu en rebeldía. Cerraba puertas con violencia. Rompía copas de cristal contra el suelo solo para desafiar la calma del duque. Pero Adrien nunca levantó la voz, nunca la castigó, nunca mostró ira. Era como si aceptara cada estallido de ella con una serenidad que la enfurecía más. Una noche, incapaz de soportar la soledad,
Isabela gritó desde su aposento: «No soy tu prisionera, no me tendrás sometida como a tu difunta esposa». El eco de sus palabras resonó en la piedra. Afuera, el viento azotaba las torres, y sin embargo, el duque no apareció. Esa indiferencia la destrozaba más que cualquier encierrón una semana después. El destino la obligó a enfrentar su impotencia en los jardines del castillo, mientras intentaba arrancar rosas con furia para desquitarse. Una espina profunda le rasgó la palma. La sangre brotó y el dolor fue agudo. Los criados no se acercaron, la miraban con miedo, como si ella fuera un fantasma maldito. Nadie la ayudó, hasta que apareció él. El duque se inclinó, tomó su mano ensangrentada con una suavidad que la desconcertó, y sin decir palabra, envolvió la herida con su propio pañuelo negro. Isabela sintió un escalofrío. No era crueldad lo que emanaba de él, era algo mucho más peligroso en humanidad. Y eso la confundía. En aquella noche, en su habitación, lloró en silencio, no por humillación, no por rabia, sino por no comprender al hombre con el que la habían condenado a vivir. No lo amaba, lo odiaba, lo temía, pero por primera vez no podía ignorar que no era el monstruo que le habían descrito. El castillo ya no parecía solo su prisión, empezaba a sentirse como un enigma imposible de resolverlos. Días pasaban como un tormento. Lento en el castillo de Valcourt no tenía música, ni risas, ni voces de fiesta, solo el viento que se colaba entre las torres y el crujido de la leña. En los pasillos oscuros, Isabela intentaba conservar su rebeldía. Caminaba con la cabeza erguida, hablaba con arrogancia a los sirvientes, lanzaba miradas de desafío al duque cada vez que lo veía. Pero la verdad era que comenzaba a cansarse. Nadie respondía a su furia. Era como gritar contra muros de piedra Nedrien. El duque viudo se movía por el castillo como una sombra. Despachaba asuntos con administradores, recorría los establos, dedicaba largas horas a leer en silencio en la biblioteca. Isabela lo observaba de lejos, intrigada sin quererlo. Había en él una disciplina férrea, una calma que la desarmaba. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Una mañana, Isabela decidió bajar sola al patio de entrenamiento. Quería montar a caballo, quería sentir aunque fuese un instante. Till tomó las riendas de una yegua joven, impetuosa, y la condujo hacia el campo abierto. El galope fue salvaje, liberador. El viento en el rostro le recordó que aún tenía vida, que no era una estatua prisionera de las órdenes de su padre. Pero la yegua se desbocó. Un grito escapó de sus labios cuando perdió el control, y en un instante estaba cayendo al suelo, golpeando la tierra. Durante el dolor, la dejó sin aire, el tobillo torcido, la respiración entrecortada. No podía levantarse. Los criados que habían visto la escena se quedaron paralizados. Ninguno se acercó. Tal vez temían su furia, tal vez temían la reacción del duque. Y fue él quien apareció. Anadryn bajó de su caballo con una calma que parecía inhumana. Se arrodilló a su lado, examinó su tobillo con cuidado y sin decir palabra, la tomó en brazos. Isabela quiso gritar, quiso resistirse, pero el dolor la venció. Su rostro se apoyó contra el pecho de él y sintió su respiración firme, contenida. El duque no era un verdugo, era un muro impenetrable que la protegía del suelo, que la había herido, la llevó hasta sus aposentos, no los de Ela, sino los suyos. Allí, con manos sorprendentemente cuidadosas, limpió la herida, entablilló el tobillo y se aseguró de que pudiera descansar. No hubo sermones, no hubo reproches por su imprudencia, solo una mirada firme que parecía decir: sobrevivirás, aunque no lo ocurras. Esa noche, mientras el dolor la mantenía despierta, Isabela escuchó pasos suaves. La puerta se abrió y lo vio a él, de pie en la penumbra,
dejándole una jarra de agua y un paño limpio. No dijo nada, no esperó agradecimiento, simplemente cumplió un deber silencioso y desapareció de nuevo. Ana Isabela sintió una punzada en el pecho. ¿Era eso compasión o simplemente disciplina? Los días siguientes fueron un suplicio extraño. Ella, confinada a reposar, no tuvo más remedio que depender de él. Adrien mismo supervisaba sus cuidados, no confiando en que los criados lo hicieran bien. Le llevaba libros, panes recién horneados, incluso flores de los jardines que nadie imaginaba que aún florecieran al principio. Isabela recibió todo con desprecio, apartaba la mirada, fingía indiferencia, pero por dentro algo la corroía. Gesto de él era un recordatorio de que no era el monstruo que la corte había pintado, que quizás el verdadero monstruo era su propia familia, que la había condenado a este destino con una crueldad disfrazada de justicia en una tarde de tormenta. Cuando los truenos sacudían el castillo, Isabela se sobresaltó con un estruendo. Un rayo había caído cerca, rompiendo una de las viejas ventanas. El frío entró de golpe y ella temblaba, incapaz de moverse con su tobillo aún frágil. Entonces, Adrien apareció. Llevaba en la mano un manto grueso. Sin decir palabra, lo colocó sobre sus hombros. Ese gesto simple, esa calidez inesperada, derrumbó las últimas defensas de Isabela. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada, incapaz de detener las lágrimas que le nublaban los ojos. ¿Por qué no me odias si yo te desprecio? El duque la miró largo rato, en silencio. Sus labios se movieron apenas, y por primera vez habló con voz grave y contenida, porque sé lo que es ser despreciado. Y se retiró, dejándola sola con esa verdad que la quemaba más que cualquier herida. Esa noche, Isabela se quedó abrazada al manto de él, por primera vez desde que había llegado a Valcour. Darmio en paz. El hombre que había jurado odiar era paradójicamente el único que no la había quebrado. En el tobillo de Isabela sanaba lentamente, pero con cada día que pasaba en el castillo, algo más se transformaba en su interior. No era solo el dolor que cedía, ni la fuerza que regresaba a su cuerpo, era la manera en que sus ojos empezaban a buscar al duque, sin que ella lo notara. En una tarde, en la gran biblioteca, lo encontró, revisando un tomo antiguo. Las estanterías se alzaban como bosques infinitos de papel y cuero, y el silencio era tan denso que parecía un pacto. ¿Lees todos estos libros?, preguntó ella, con un tono casi desafiante, como si quisiera arrancar palabras de su boca. Adrien levantó la vista apenas. Algunos, respondió. Su voz era grave, lenta, como si cada palabra pesara demasiado para desperdiciarla. Ella avanzó, fingiendo indiferencia, y tomó un volumen al azar. No lo conocía, pero lo abrió con gesto altivo. Cuando quiso leer en voz alta, se trabó con un pasaje en latín. Adrien, sin moverse, corrigió suavemente la pronunciación. Ana Isabela lo miró con rabia, y luego con un destello de curiosidad. Nunca nadie la había corregido con tanta calma, sin burla, sin superioridad. Era como si él quisiera enseñarle, no humilarla, y por primera vez ella escuchó. A las conversaciones empezaron a repetirse. Al principio eran apenas frases sueltas, pero luego, sin darse cuenta, compartían fragmentos de recuerdos. En una noche, ella mencionó los jardines de su infancia, donde se escondía para huir de las lecciones de danza. Mi madre decía que era torpe, confesó con un gesto agrio, como si escupiera un recuerdo doloroso. Adrien la observó unos segundos antes de responder. Tal vez no era torpeza, tal vez simplemente no querías bailar. Para ellos, en la frase cayó como un bálsamo inesperado. Nadie había puesto en duda la etiqueta de torpe que la había perseguido toda su vida. Nadie, excepto él,
A los días se volvieron menos hostiles. En las comidas ya no dejaba intactos los platos. Aceptaba el pan que él le acercaba. En los paseos por el patio caminaba junto a él, aunque en silencio, y a veces, sin querer, compartían una mirada que duraba un instante más de lo permitido. En una tarde de lluvia, mientras recorrían la galería, ella resbaló sobre el suelo húmedo. No cayó, porque la mano de Adrien la sostuvo con firmeza en Isabela. Se quedó paralizada. Su piel temblaba bajo ese contacto. No era la mano de un verdugo, era la de un hombre que podía destruirla o sostenerla, y que había elegido lo segundo. Ella apartó la mirada, avergonzada. «No necesito tu ayuda», murmuró. Aunque no soltaba su mano, Adrien la dejó ir lentamente, con un respeto que dolía más que cualquier desprecio. Una noche, el destino los arrastró a algo que ninguno había buscado. Había música lejana en el salón. Un viejo músico del castillo practicaba para sí mismo. El sonido de un laúd resonaba entre las paredes, suave, casi un suspiro en Isabela. Atraída por la melodía, se encontró con Adrien allí. Se miraron. Sin hablar, en él extendió una mano, no como orden, no como imposición, como una pregunta muda. El corazón de Isabela se agitó. Negó con la cabeza, pero sus dedos, temblorosos, aceptaron el gesto. Y entonces bailaron, no como en los salones brillantes de la corte, donde la danza era exhibición y vanidad. Bailaron en silencio, con pasos lentos, torpes, en la penumbra de un castillo que los observaba como testigo. Ella sentía su pecho contra el de él, su respiración contenida, el calor que la rodeaba. Era inaceptable, era impensable, era todo. Lo que su familia hubiera considerado vergonzoso por oír a Ariel. Cuando la música cesó, Adrien se apartó de inmediato. No dijo nada. Era como si temiera haber cruzado un límite invisible en Isabela. Con las mejillas ardientes, permaneció allí, inmóvil. Por primera vez desde que había llegado, no sentía odio ni humillación. Sentía algo mucho más peligroso. Anhelón, esa noche, no pudo dormir. El recuerdo de sus manos en su cintura, de sus pasos compartidos, la perseguía, y al amanecer, sin darse cuenta, se encontró sentada junto a él en el gran salón. No había desprecio, no había desafío, solo el silencio compartido de dos almas que empezaban a reconocerse. Era la primera vez que aceptaba su presencia sin resistencia, y esa aceptación la aterraba. La calma del castillo de Volcor era frágil, como un cristal que parecía eterno, hasta que una sola piedra lo alcanzaba. Durante semanas, Isabela había aprendido a convivir con Adrien, no como enemiga, ni como prisionera, sino como alguien que empezaba a comprender la soledad de ese hombre. Había en él un respeto silencioso que la confundía, una fuerza que no se imponía por la violencia, sino por la paciencia. Y en esa intimidad inesperada, ella se había permitido sonreír de nuevo. En una mañana, en los jardines, rió de verdad, por primera vez desde su niñez, cuando Adrien le mostró, con torpe seriedad, como un halcón obedecía su silbido. Su risa resonó entre los muros, ligera, cristalina. El duque la observó en silencio, con un destello en los ojos que parecía casi humano. Fue en ese momento de debilidad cuando el destino golpeó. Un mensajero llegó, con un sello dorado en la familia Montclair. Exigía su presencia en la corte. A Isabela sintió el corazón encogerse. Adrien leyó la carta en silencio y con un gesto breve ordenó preparar el carruaje. Ella no protestó, aunque la idea de volver a ver a su padre y a su madre la llenaba de amargura. El viaje fue silencioso, pero en su interior ella sabía que algo estaba por estallar. En la corte estaba llena de luces, de perfumes, de murmullos venenosos. Cuando Isabela y Adrien cruzaron el salón del trono,
Los ojos de todos se clavaron en ellos. Mírenla, susurraban algunas damas, ha engordado en su encierro, como una esclava alimentada en cautiverio. No, mírala bien, respondía otra a esta distinta. Tiene un brillo en los ojos, como si alguien la hubiera amado. Ana Isabela apretó los dientes. Cada palabra era un cuchillo. Cuando llegaron ante el marqués de Montclair, su padre, el juicio comenzó. Hija desobediente, tronó su voz. Te envié al duque para que aprendieras humildad, para que purgaras tu vergüenza. Y sin embargo, llegan rumores de que te comportas como su favorita, como si fueras una concubina y no una esposa legítima. Isabela se estremeció. Adrien permanecía en silencio, erguido, como un muro de piedra. Ridículo. Intervino un noble rival, con sonrisa venenosa. El viudo Valco, tan noble, reduciéndose a amar más a una esclava que a su difunta esposa. El reino entero se burla de ustedes. Las carcajadas resonaron. Isabela sintió la sangre hervir, no por ella, sino por él. Adrien no se defendía, no respondía a la humillación. Su silencio era su escudo, pero en ese silencio la corte veía cobardía. Padre, dijo Isabela, con voz temblorosa pero firme, yo no he hallado humillación en Valcor, sino dignidad, más de la que encontré en esta casa, donde se me despreció por compasión hacia los débiles. El murmullo se convirtió en escándalo. Nadie esperaba que hablara así. Al marqués golpeó el suelo con su bastón. Silencio, Ruggiero, no solo deshonras a tu sangre, sino que defiendes a un viudo maldito. Adrien Duvalcourt, te prohíbo acercarte a ella. Desde hoy, mi hija volverá conmigo, donde será vigilada y corregida. En el corazón de Isabela se detuvo. El abismo, abrirse bajo sus pies. Adrien alzó la vista por primera vez. Sus ojos grises se encontraron con los de ella. No hubo súplica, no hubo lágrimas, solo una firmeza contenida, como si aceptara perderla para no arrastrarla a más dolor. Pero ella no lo aceptaba. Esa noche, en los aposentos asignados por su familia, Isabela escuchó los planes. Su padre y sus hermanos hablaban a puerta cerrada, creyendo que nadie los oía. Mañana lo acusaremos de herejía, decía uno. Nadie confiará en un hombre que ama más a una esclava que a su propia esposa muerta. Lo despojaremos de sus tierras, añadía otro. Y si se resiste, que lo encarcelen. Ana Isabela se tapó la boca para no gritar. El corazón le golpeaba las costillas. Todo lo que había empezado como un castigo para ella, ahora se había convertido en una conspiración para destruirlo. A él no podía permitirlo. Al amanecer, cuando los guardias se preparaban para escoltar al duque al tribunal, Isabela irrumpió en la sala. «Deténganse», gritó, con voz tan fuerte que incluso el marqués enmudeció. Todos la miraron. Ella avanzó hasta ponerse frente a Adrien. «Si lo acusan, me acusan a mí también. Si lo condenen, me condenan a mí». En un silencio pesado cayó sobre la corte. El marqués, rojo de furia, alzó la mano como si fuera a bofetearla, pero Adrien la sujetó en el aire, con firmeza, sin violencia. Los ojos de todos se abrieron. Nadie había osado jamás desafiar así al marqués de Montclair. El juicio ya no era del duque, era de ella. La tensión estalló. Los nobles gritaban, unos exigiendo la ruina del duque, otros murmurando que tal vez había en él más honor que en quienes lo acusaban. El salón era un caos de voces, de poder, de traición. Y en medio de todo, Isabela tomó la mano de Adrien. Por primera vez, en público, eligió estar a su lado. En ese gesto, simple y desesperado, selló el destino de ambos. No había vuelta atrás. El salón de la corte
se había convertido en un campo de batalla sin espadas. Las voces eran cuchillos, los murmullos flechas envenenadas, y los ojos que observaban a Isabela y a Drin eran como lanzas apuntando a sus pechos en ella. De pie, con la mano entrelazada con la de él, no era ya la hija temblorosa que había sido, entregada como castigo. Era una mujer que había elegido, y ese gesto simple, una mano tomada en público, había encendido un fuego que la corte no podía apagar en el marqués de Montclair. Rojo de furia, gritó: «Has traicionado tu sangre. Prefieres a un viudo maldito antes que a tu familia, a tu casa, a tu honor». Isabela levantó el rostro. Ya no temblaba. «El verdadero honor», respondió con voz clara, «no está en títulos, ni en linajes, sino en la dignidad de un hombre que no ha levantado la mano contra mí. Cuando ustedes me entregaron como si fuera un despojo, un murmullo recorrió la sala. Algunos nobles desviaron la mirada, avergonzados. Otros bufaron, indignados. Drin permanecía en silencio. Su mirada estaba fija en ella, con un brillo que jamás había mostrado en público. No necesitaba hablar. Ella hablaba por los dos. El juicio continuó con veneno. Lo acusaron de haber amado más a una esclava que a su esposa legítima, de deshonrar la memoria de su difunta. Lo llamaron indigno de su título, de sus tierras, de su linaje en Drin. No se defendió. Su silencio era un muro, pero un muro que empezaba a resquebrajarse bajo el peso de tantas calumnias. Y entonces Isabela dio un paso al frente. «Si quieren destruirlo, deberán destruirme a mí también», dijo aún. Hubo un silencio helado. Su padre la miraba como si no la reconociera. «¿Acaso lo amas?», preguntó. Con desprecio venenoso, Ana Isabela respiró hondo. Sus ojos se encontraron con los de Drin, y por primera vez, sin miedo, lo dijo: «Si Anne lo amon». Un estallido de voces recorrió el salón, gritos de escándalo, de burla, de indignación, pero también, entre los murmullos, se oyeron palabras distintas: valor, dignidad, honor. En el marqués no soportó más. «Guardias, apresen al duque». Los soldados avanzaron. Isabela gritó, intentando interponerse. Pero la apartó suavemente. Sus ojos grises estaban llenos de una calma que escondía un sacrificio. «Drin, no», susurró ella, con lágrimas ardiendo. Él acarició su mejilla con la misma mano que tantas veces había sanado sus heridas, y habló apenas lo suficiente para que solo ella lo oyera. «Prefiero perderlo todo antes que perder lo que encontré contigo». El caos estalló. Adrien fue llevado con cadenas acusado formalmente. Isabela, desesperada, luchó contra la guardia, pero fue contenida. Esa noche, encerrada en sus aposentos, lloró como nunca antes. Podría haber huido, podría haber callado y volver a su vida de noble sometida, pero ya no podía traicionarse a sí misma en la oscuridad. Tomó una decisión. Al amanecer, disfrazada, con una capa común, Isabela escapó de sus aposentos y se mezcló con los criados. El juicio final de Adrien se celebraría al mediodía, y ella sabía que sería la última oportunidad. Cuando el duque fue llevado al estrado con cadenas en las muñecas, el murmullo del pueblo reunido era un rugido. La acusación era clara en indignidad, deshonor, traición a la memoria de su esposa. Ana Isabela irrumpió en la plaza, arrancándose la capucha. «Deténganse», gritó con toda la fuerza de su alma. «Si él es culpable, yo lo soy aún más». El pueblo enmudeció. «¿No ven?», continuó ella, con lágrimas que brillaban al sol. «No me trató como esclava, ni como castigo, me trató como mujer. ¿Y es eso lo que quieren condenar? El único hombre que mostró compasión en un mundo de crueldad». La multitud murmuró. Algunos comenzaron a asentir, otros callaron.
Incómodo, San Adrien la miraba, atónito. Su rostro, siempre impenetrable, tenía ahora grietas de emoción. El juez vaciló. Los nobles gritaban órdenes, exigían condena. Paró el pueblo. El pueblo comenzaba a ponerse del lado de la mujer que se atrevía a gritar contra todos. No hubo sentencia clara ese día. La confusión permitió que algunos leales al duque actuaran. En medio del tumulto, las cadenas fueron cortadas, y Adrien, junto a Isabela, escapó entre la multitud. Cabalgaban hacia el horizonte cuando la noche cayó. Nadie sabía si serían perseguidos, si encontrarían refugio, o si el reino entero los cazaría. Pero en ese momento, libres bajo el cielo estrellado, Isabela apoyó la cabeza en el pecho de Adrien. Ahora somos exiliados, susurró ella. No, respondió él, acariciando su cabello. Ahora somos libres en el destino. No los escribió como héroes en los libros de historia. Para la corte fueron una vergüenza, una farsa. Pero entre los campesinos, entre los olvidados, empezó a circular un rumor que el duque viudo y la hija renegada del marqués habían elegido el amor antes que la honra falsa de los poderosos. Annie, esa historia, susurrada al calor de las hogueras, sobrevivió más que cualquier decreto, Anne, porque, al final, lo único que quedaba de ellos era una imagen en dos figuras, cabalgando hacia el exilio, unidas por la única nobleza verdadera, en el amor.